A ver, pensemos en esto por un segundo. Existe un principio, uno que está casi olvidado, que fue capaz de convertir a un simple empleado en la persona más rica de la historia moderna. Y no hablamos de suerte, ni de una gran herencia. Fue algo mucho, mucho más profundo. Hoy vamos a meternos de lleno a desenterrar el núcleo de esa mentalidad. Para darnos una idea de la escala de la que hablamos, la cifra es de 340.000 millones de dólares al valor de hoy, una fortuna que John D. Rockefeller construyó literalmente partiendo de cero. Y es justo aquí donde la historia se pone de verdad interesante, porque el secreto no estaba en los pozos de petróleo, sino en una filosofía interna. Un mecanismo invisible que gobernaba cada una de sus decisiones. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Todo arranca en su juventud, donde dos fuerzas completamente opuestas forjaron su carácter de una manera, la verdad, única. Miren este contraste. Por un lado, su padre, un vendedor ambulante poco fiable, que le enseñó una lección brutal, la de la autosuficiencia absoluta, la idea de que nadie vendría a rescatarlo. Y por otro lado, el opuesto total, su madre, profundamente religiosa, disciplinada, fue la roca que le inculcó una ética de trabajo inquebrantable y, sobre todo, el valor de la consistencia. Y bueno, esta dualidad se ve reflejada en su ascenso, que fue casi meteórico. Nació en una familia con muy pocos recursos, a los 16 ya era asistente de contador, y a los 20 años, en un país al borde de la guerra civil, ya estaba montando su propio negocio. Hay que pensar en ese nivel de ambición. Pero lo que de verdad lo diferenció del resto fue esto. Desde su primer sueldo, registraba cada centavo en un pequeño libro. Y ojo, esto no era por ser tacaño, Era por un deseo profundo de entender el flujo del dinero, de ver los patrones donde otros solo veían caos. Y esa disciplina, precisamente, lo llevó a desarrollar el motor detrás de todo su imperio, un ritual mental muy específico que aplicaba a cada decisión importante. El principio maestro era simple, pero a la vez revolucionario. La calma absoluta como prerequisito para decidir. Sin miedo, sin codicia, sin la presión de los demás. Solo serenidad y lógica pura. Para lograr esa calma, se retiraba a un espacio silencioso y se hacía 3 preguntas. Primero, ¿esto se alinea con mis valores más profundos? Segundo, ¿qué consecuencias va a tener esta decisión en 10 años? Esto lo obligaba a pensar a larguísimo plazo. Y tercero, y quizá la más difícil, ¿estoy actuando desde la sabiduría o es solo una reacción emocional? Y ojo, este sistema no era solo teoría, fue puesto a prueba de la forma más brutal que se puedan imaginar, una traición que podría haber destruido a cualquier otra persona. Resulta que un socio cercano le robó secretos industriales y fundó una empresa rival. A ver, la reacción normal habría sido la venganza, ¿cierto? Aplastarlo con demandas. Pero Rockefeller hizo algo impensable. Se tomó 3 días enteros, 3 días, para reflexionar y aplicar su filtro de 3 preguntas. En lugar de destruir, decidió construir. Invirtió en una innovación tan radical que los secretos que le habían robado se volvieron completamente inútiles, obsoletos. La empresa del traidor fracasó, no porque Rockefeller la atacara, sino porque simplemente se volvió irrelevante. Un ejemplo brillante de su filosofía en acción. Bien, ahora veamos cómo este método se apoya en 3 pilares filosóficos que, básicamente, sostuvieron todo su imperio. Su mecanismo interno se basaba en 3 componentes clave. El primero, una disciplina financiera absoluta. El segundo, una visión a largo plazo que era casi inquebrantable. Y el tercero, algo que muy pocos esperan, una generosidad muy, muy estratégica. La disciplina financiera no significaba ser tacaño, para nada. Significaba un respeto profundo por el potencial del dinero. Él veía cada dólar como un empleado, como un soldado, cuyo trabajo era multiplicarse a través de la inversión, no desaparecer en el consumo sin más. Su visión a largo plazo era casi profética. Mientras toda la industria petrolera estaba enfocada en el transporte por ferrocarril, él invirtió masivamente en oleoductos, que era la tecnología del futuro. Él pensaba en dominar el mercado por 50 años, no en las ganancias del próximo trimestre. Y
Y esto es lo que de verdad marcaba la diferencia. Se estima que menos del 5% de su inmensa riqueza se usaba para consumo personal. Imagínense, menos del 5%. El 95% restante se mantenía siempre en movimiento, reinvirtiendo para crecer y donando para construir. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Él entendía que la generosidad no era un gasto, sino una inversión estratégica. Cada dólar que donaba regresaba multiplicado, ya sea en reputación, en conexiones o en un impacto social que a la larga fortalecía su propio ecosistema. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se puede aplicar todo esto hoy en día? Obviamente sin la necesidad de construir un imperio petrolero, ¿no? Pues la verdad es que es mucho más sencillo de lo que uno podría imaginar. La traducción directa sería esta: su reflexión diaria se convierte en lo que podríamos llamar una hora sagrada de planificación. Sus decisiones en calma se traducen en usar ese filtro de 3 preguntas, y su enfoque en crear valor hoy se convierte en construir sistemas que generen ingresos en lugar de solo trabajar por un sueldo. Los primeros pasos son bien concretos. Primero, el compromiso con esa hora diaria de claridad mental. Segundo, antes de cualquier compra o inversión importante, hacer una pausa y usar el filtro. Y tercero, empezar a pensar en cómo crear un sistema, por más pequeño que sea, que trabaje por sí mismo. Y este es el resumen de toda su filosofía. La riqueza no es algo que se persigue, es el resultado natural, la consecuencia inevitable de construir primero la riqueza interna, el carácter, la disciplina, la sabiduría. Rockefeller lo dijo mejor que nadie: el dinero no es el capital principal, el carácter lo es. Esa es la base, el cimiento sobre el cual se puede construir y sostener cualquier fortuna. Al final del día, la pregunta que de verdad importa no es ¿cómo consigo más dinero? Es ¿cómo se forja un carácter más sólido? Porque, como vimos, ese es el verdadero capital, el carácter. Y esa es la pregunta que queda flotando. Con ese capital, ¿qué se puede llegar a construir?